de participación de sus miembros en las delegaciones se publicarán en las actas de la sesión de hoy y entrarán en vigor el mismo día de su publicación. Pasamos a continuación al siguiente punto del orden del día, que es una declaración de la Comisión relativa al Reglamento de Ejecución de 2022-1614 de 15 de septiembre de 2022, por el que se determinan las zonas de pesca en aguas profundas existentes y se establece una lista de zonas en las que se conoce la existencia de ecosistemas marinos vulnerables o la posibilidad de que existan. Le vuelvo a pedir a la comisaria que intervenga para presentarnos este siguiente punto. Gracias, presidenta. Señorías, gracias por volvernos a dar la oportunidad de explicar la razón por la que el 15 de septiembre se aprobó un reglamento de ejecución para proteger los ecosistemas marinos vulnerables del Atlántico frente a las actividades de pesca. Y es importante que marquemos nuestro debate recordando que este acto de ejecución se deriva del reglamento correspondiente de la Comisión y del Consejo relativo a las condiciones específicas con las que se pueden realizar actividades de pesca en el Atlántico y en otras aguas profundas. Lo que ha hecho la Comisión es poner en la práctica algo que los colegisladores habían decidido ya en 2016 y plasmado en ese reglamento, a pesar de que lo hemos hecho 4 años después porque estábamos esperando que nos llegaran los datos de los Estados miembros. El artículo 9 de ese reglamento de 2016 estipula claramente que los artes de pesca de fondo quedarán prohibidos en los ecosistemas marítimos vulnerables que estén por debajo de los 400 metros. Y a tenor de ese reglamento de 2016, esa prohibición es aplicable a todos los artes de pesca de fondo, sin ninguna excepción. Los arrastreros de fondo, los palangreros y otros buques, pero solo afectan a las zonas comprendidas por debajo de los 400 metros. Como se utilizó un planteamiento ecosistémico para solicitar los dictámenes científicos sobre los que se basa la normativa, el Consejo Internacional de la Explotación del Mar y nos aportó datos sobre cuántas actividades de pesca se realizan en las áreas en las que existen estos ecosistemas marinos vulnerables. Por eso, la Comisión ha propuesto un modelo de gestión que equilibra de la mejor manera posible las implicaciones socioeconómicas y las necesidades ecológicas. Cuando los científicos, sobre la base de los datos aportados por los Estados miembros, demostraban que los buques faenaban demasiado en una zona con pocos EMVs, los científicos no consideraron que esta zona quedaría cerrada para las actividades de pesca a tenor del reglamento de 2016. La lógica de este planteamiento bastante innovador es el alcanzar un equilibrio para potenciar al máximo la conservación y reducir al mínimo el impacto económico negativo. Estos científicos han basado su dictamen exclusivamente en los datos remitidos por los Estados miembros y solo entonces han entregado a la Comisión las recomendaciones que nos han servido de base para aprobar este reglamento de ejecución. Además, el proceso ha sido cabal, ha incluido a los líderes científicos en todos estos ámbitos. La organización científica que ha entregado estos dictámenes trabaja también sobre la base del consenso. Otro elemento importante lo constituye la participación de los interesados, teniendo en cuenta lo delicado de este dictamen y para garantizar su adecuada aplicación, el Consejo Internacional para la Exploración del Mar, por vez primera, invitó a representantes del sector pesquero para que aportasen sus reacciones a lo que decían los científicos. La Comisión implicó a todos los actores del sector pesquero, también a los Estados miembros, y con ello hemos conseguido
que estas interacciones hayan sido de las más intensas a las que hemos asistido desde que se revisó la política común de la pesca en 2013. Además, muchos de estos actores han tenido bastante que hacer durante la crisis producida por la Brexit y por la COVID. Por desgracia, no todos aprovecharon esta ocasión de entrar en contacto con nosotros. Y yo creo que tanto nosotros en la Comisión como los distintos actores tenemos algo que aprender de este hecho. Pero bueno, miremos hacia adelante. Estamos empezando un procedimiento. A tenor del Reglamento 2016, los dictámenes científicos se van a revisar con periodicidad anual. El 16 de diciembre de este año esperamos recibir los siguientes dictámenes y, si se justificara, se revisaría cuáles son estas zonas en las que se prohíbe la utilización de artes de fondo. No es que sea una concesión de la Comisión, sino que el reglamento de 2016 lo deja claro. Estamos obligados legalmente a revisar con periodicidad anual la lista de zonas de prohibición de la pesca sobre la base de los datos científicos que nos lleguen. Y así lo haremos. Pero también repito que los actos de ejecución de la Comisión tienen una base científica. Lo mismo ocurre con el Reglamento de Aguas Profundas de 2016 y toda la legislación secundaria que de él se deriva. O sea que esperaremos al recibir los próximos dictámenes científicos antes de decidir en qué dirección ir. No solo estamos obligados jurídicamente a hacerlo, sino que además estamos cumpliendo con un compromiso asumido por parte del Parlamento Europeo hace tiempo, y es nuestro deber colectivo frente a las generaciones futuras y, sobre todo, frente a quienes dependen para ganarse la vida de los recursos marinos y de que los océanos sigan estando saludables. Hay un impacto socioeconómico en los buques y las flotas afectadas por este cierre de actividades. Por eso proponemos que los Estados miembros aprovechen al máximo las posibilidades que les ofrecen el Fondo de la Pesca y de la Acuicultura para dar apoyo al sector también a largo plazo. Muchas gracias. Ganz herzlichen Dank, Frau. Gracias a usted, comisaria. Ahora pasamos a la primera ronda de intervención en nombre de los grupos políticos, empezando por el señor Mato en nombre del PP. Adelante. Gracias, presidenta. Gracias, comisaria. Y mis mejores deseos de una pronta recuperación para el comisario Sinkevičius, que hoy no puede estar aquí con nosotros, aunque me consta que en unas horas se va a reunir con el sector. Ojalá lo hubiera hecho antes y lo hiciera más a menudo, porque los pescadores no pueden ser sus enemigos. Basta ya de que absolutamente todas las medidas que ustedes adoptan, con las más variadas excusas, la mayoría de ellas de tipo medioambiental, tengan como resultado un perjuicio para los pescadores. No nos ha dado respuestas. ¿Por qué han adoptado este reglamento que prohíbe la pesca de forma injusta en 87 áreas? ¿Por qué, si se basan en un reglamento del 2016, aprueban el acto de ejecución 6 años después, de la peor manera posible y en el peor momento posible? Dado que el ICES presentará un nuevo estudio científico en breve, ¿por qué no pueden esperar unas semanas más y dictar un acto de ejecución que refleje la realidad del sector y evitar el enorme daño que le están haciendo? ¿Van a establecer algún sistema de ayudas para paliar los perjuicios que su inoportuna decisión les está causando a los pescadores? Aunque el reglamento no distingue, si el dictamen científico reconoce no tener datos sobre artes como, por ejemplo, el palangre, ¿por qué han incluido ustedes todas las artes sin distinción alguna? ¿Por qué no han tenido en cuenta que 2 de los 4 países concernidos votaron en contra en el Consejo y 9 se abstuvieron? ¿No requiere este resultado al menos una reflexión? ¿Tampoco requiere una reflexión que el Pleno de este Parlamento haya lamentado y solicitado la retirada del acto de ejecución? ¿De verdad piensan que desplazar una gran cantidad de barcos de una zona a otra no va a suponer una mayor sobrepesca y un sobreesfuerzo pesquero en esas áreas? ¿Es así como van a proteger las áreas marítimas vulnerables? ¿Por qué no suspenden ya este acto y evitan que haya que acudir a los tribunales? ¿No creen que acciones como esta hacen que los ciudadanos pierdan su confianza en las instituciones europeas? Señora comisaria, por favor, conteste a estas preocupaciones. Los pescadores merecen al menos respuestas. Muchas gracias.
Ganz herzlichen Dank. Muchísimas gracias, señor Mato. Y a continuación le damos la palabra en nombre del Grupo de SEIDA a la señora Aguilera. Buenos días, presidenta. Buenos días, comisaria. Le ha tocado este tema, pero yo quiero sumarme, por supuesto, a los deseos de que el comisario Sinquevičius se recupere pronto y esté con todos nosotros en estos y en otros debates futuros. Por supuesto, son mis mejores deseos para él. Quiero trasladar aquí, como el resto de mis colegas, especialmente españoles, la voz del sector pesquero español, en donde no hay aquí una estrategia única de ningún grupo, sino que queremos que la voz se oiga aquí en el Pleno, lo mismo que este debate lo hemos tenido en la Comisión de Pesca. Y quiero decir alto y claro, yo no cuestiono el Reglamento de Aguas Profundas, no lo estoy cuestionando, ese reglamento, en ningún momento. Pero sí que es verdad que hay ciertas anomalías en todo el proceso del acto de ejecución de las zonas vulnerables costeras y la protección. Y el sector así lo ha sentido y así lo hemos sentido también nosotros, muchos de los diputados que estamos en esta Cámara. Por eso era importante traer el debate aquí y que el sector pesquero se sintiese identificado con los debates que hacemos en el Parlamento Europeo. ¿Qué es lo que ha pasado 6 años después? Pero ¿sabe lo peor, comisaria? Ya sé que usted no es la que lleva la materia, que se ha culpado a los Estados que no han dado los datos a tiempo. Y es falso, vuelvo a decir, es falso que los Estados no hayan dado los datos a tiempo. Esa no es la justificación de por qué se ha traído estos 6 años después. Y además, lo ha dicho bien mi colega Mato, ¿por qué en este momento, sabiendo que va a haber un estudio, creo que el 16 de diciembre nos anuncia la Comisión? ¿Por qué no esperar? Puesto que íbamos a tener un estudio actualizado. Los datos que se han recogido son de 2011 y no están actualizados. Es probable que ese estudio requiera a lo mejor ampliar zonas o no, o quitar zonas. Por lo tanto, ¿qué necesidad forzar que entrara en vigor el 9 de octubre este reglamento? No hay necesidad, no hay impacto socioeconómico y hay que hacer de estos actos, de estos reglamentos hay que hacer estudios de impacto socioeconómico y eso es una causa grave. Y por eso el sector, entre eso y otras cosas, ha recurrido. Y el Gobierno de España, y lo saben, va a recurrir este acto de ejecución. Porque hay motivos para recurrirlo e ir contra este acto de ejecución. Y permítanme, y ya suena broma, ha dicho la comisaria, en nombre del comisario Sinquevičius, que esto lo pueden paliar los Estados miembros con las ayudas del FEMPA. Hombre, yo hago el daño y ahora que paguen los Estados miembros y además los culpa a ellos si no lo hacen. Seguramente el Gobierno de España indemnizará o ayudará al sector como siempre lo hace, pero la bromita de que, bueno, que ya le ayuden los Estados miembros con el FEMPA y ya está. Eso no es, en política, no es lo correcto. Por lo tanto, el Gobierno de España va a estar a la altura, lo sabe el sector pesquero, pero la Comisión no lo ha estado. Muchas gracias. Ganz herzlichen Dank, Frau Kollegin. Muchísimas gracias, señora Aguilera. Y ahora le damos la palabra, en nombre del Grupo Renew, a la señora Bilbao Barandica. Gracias, presidenta. Yo también espero que el comisario se recupere lo antes posible. Aurelio, mi padre, tiene 91 años. Hilaria, mi madre, 90. Fui a la universidad gracias a su esfuerzo, al riesgo que corrió él durante décadas embarcado en un cascarón, pescando, a la constancia de ella trabajando en el puerto. Son entusiastas de la sostenibilidad. Padecieron los efectos de la sobrepesca y aman el mar. Señor comisario, olviden los prejuicios. Pateen puertos y lonjas, empresas transformadoras. Encontrarán mucha gente como Hilaria y Aurelio, palangreros que no entienden por qué atacan ustedes con esta decisión sobre la pesca de fondo una forma de pesca sostenible. Hablarán con profesionales angustiados porque o desguazan su barco o cambian de zona de pesca. Convertirán así en miseria las cuotas que tendrán que compartir con los que trabajan allí. Eso si resuelven el reparto sin conflicto. Toparán con pescadores preocupados por la confusión que crea una norma cuyo alcance no era claro ni para ustedes. Otros les dirán que no entienden por qué impiden pescar a barcos europeos, sometidos a un férreo control y normas muy estrictas, mientras se importan producciones menos sostenibles. Por eso, estas decisiones hay que tomarlas
tras hacer un estudio de impacto y sobre unos datos científicos actualizados. Así que les pido que den marcha atrás. Muchos sospechamos que en sus decisiones pesan más los prejuicios que los datos. Hablen, conozcan, escuchen, visiten, apliquen el método de la proximidad. Comprobarán que el sector que parecen empeñados en perseguir prefiere seguir trabajando antes que cobrar una ayuda por cese de actividad. Y eso los obliga a trabajar de manera sostenible. Son los primeros interesados. Por eso, merecen más palabras de apoyo por su esfuerzo para conservar los recursos marinos que imposiciones como esta decisión que podría abocar a tantos barcos al desguace. Gracias. Ganz herzlichen Dank. Muchas gracias a usted. Y a continuación le damos la palabra en nombre de los Verdes a la señora Rose. Muchas gracias, presidenta. Señora comisaria, los fondos marinos son uno de los ecosistemas más ricos en términos de biodiversidad, pero también uno de los más frágiles. Uno de los más ricos porque albergan a peces, corales y moluscos muy diversos. Uno de los más frágiles porque las especies se reproducen con mucha lentitud, maduran en mucho tiempo y cuando sufren algún tipo de daño, sus poblaciones tardan mucho tiempo en recuperarse. Los barcos que faenan con artes de fondo son los responsables de la destrucción de estos fondos marítimos. Los océanos son el pulmón de la actividad de la humanidad. En 2016 aprobamos un reglamento que prohíbe el arrastre por debajo de 800 metros y en los ecosistemas vulnerables por debajo de 400 metros. La Comisión y los científicos reciben la tarea de hacer una cartografía de la situación de los ecosistemas. El ICES, Organización Internacional reconocida unánimemente, ha emitido un dictamen sobre la base de los datos presentados por los Estados miembros y la Comisión Europea se ha limitado a recoger ese dictamen como la obligaba a hacerlo el reglamento que hemos aprobado. Algunos abordan los efectos socioeconómicos. Efectivamente, existen posibilidades para compensar esos efectos, pero además se trata solo del 0,4% de las zonas en las que se faena y solo un 1,6% de las aguas de la Unión Europea en el Atlántico nororiental. O sea que esto no es insuperable, sobre todo cuando los armadores han tenido 6 años para prepararse una vez que se haya aprobado este reglamento en 2016. Me parece lamentable que una parte de Renew, el PPE y la extrema derecha quieran instrumentalizar esto. Ustedes desfiguran la realidad. Los océanos no son un juguete para ustedes, sino un patrimonio común que tenemos que conservar. Los ecosistemas vulnerables de las aguas profundas se merecen una protección, que es lo que nos piden los científicos y las Naciones Unidas, aunque esto moleste a algunos grupos de interés. Dankeschön, Frau Kollegin. Gracias, señora Ross. A continuación, en nombre del grupo ID, la señora Conte tiene la palabra. Un precedente. Questo regolamento ci... Este reglamento nos preocupa porque sentaría un precedente. Y no solo preocupa a los clubes, sino que puede constituir un precedente para otros mares también. Pienso en el Mediterráneo o en el Adriático italiano, donde el arrastre, es decir, su prohibición podría ser perjudicial para nuestra economía y está muy arraigada ahí. La flota especializada tendría que desguazarse entera. El arrastre europeo ha avanzado mucho, toman medidas a nivel nacional también, pero hay que ir en la justa dirección, evaluando el impacto de las medidas con un relanzamiento económico y productivo de un sector en donde las inversiones están en juego. Está en juego también el empleo. Hay que pensar en la sostenibilidad del panorama total. Se está demonizando la pesca, sobre todo la de arrastre. El problema es que no se quiere distinguir el arrastre sostenible y artesanal, bien realizado,
con el gas industrial que realizan países terceros. Estamos debilitando más aún a los pescadores europeos con una política de prohibiciones, a pesar de que ellos se esfuerzan por ser sostenibles y, sobre todo, de supervivir. La Comisión tendría que asumir la responsabilidad de decir que quiere desmantelar la flota de arrastre de la Unión Europea, que solo quiere importar productos pesqueros de fuera. Pero ya los productos exteriores están afectados por la pesca ilegal y no declarada. Si quieren prohibir ciertas prácticas, díganlo abiertamente. Y entonces el Parlamento ya determinará su posición. Dankeschön, Frau Abgeordnete Conte. Gracias, señora Conte. En nombre del Grupo ECR, el señor Buxade Villalba. La decisión irracional, arbitraria y desproporcionada de la Comisión Europea de prohibir la pesca con artes de fondo en 87 áreas es un ataque más a un sector estratégico como es el sector pesquero. Vox lleva años denunciando en soledad los ataques cometidos por esa red de burócratas que, alejados de la realidad, anteponen los prejuicios de los lobbies a la exigencia de la soberanía alimentaria de las naciones europeas. Hoy, afortunadamente, los partidos políticos españoles se unen a esta permanente reivindicación. Bienvenidos, aunque sea solo una vez, al sentido común. Aunque son ustedes responsables del fanatismo climático que reina en la Comisión Europea y que hoy se cobra una víctima más, el sector pesquero español. La actuación de la Comisión es coherente con la visión del comisario de Pesca y su equipo de gerifaltes, que han calificado la actividad pesquera como industria destructiva y al sector pesquero como un puñado de tramposos. Nunca tan pocos hicieron tanto daño. La única industria destructiva es la Comisión Europea, quien ataca a los agricultores, ganaderos y pescadores utilizando el pretexto de la protección ambiental, mientras nuestros supermercados están llenos de productos obtenidos en terceros países que ni de lejos cumplen la regulación que se exige a nuestros productores. Destruir el sector primario es condenar a nuestros pueblos a la miseria y a la dependencia, pero también es un ataque contra el medio natural, porque ningún burócrata cuida y protege el medio mejor que cualquiera de nuestros hombres de campo o de mar. Ustedes tienen el poder, pero también tienen el descrédito y el deshonor. Solo tienen una salida: suspender de forma inmediata la eficacia de este reglamento, volver a negociarlo en la Comisión Permanente y luego, por supuesto, irse a su casa. Gracias. Ganz herzlichen Dank. Als nächstes Gracias. En nombre de la izquierda, el señor Pimenta López, por favor. A adoção de medidas específicas de proteção dos recursos pesqueiros e de ecossistemas vulneráveis dos fundos marinhos é sensata. Es una política sensata y adecuada si se basa en conocimientos científicos, que apoye las decisiones políticas, competencia de los países miembros y los procesos de evaluación de impacto. Tienen que integrar simultáneamente los impactos socioeconómicos correspondientes, en particular para el sector de la pesca, que tiene que estar involucrado. Esta medida está cumpliendo varias de estas dimensiones. Son 4 países afectados: Portugal, España, Francia e Irlanda, sin contar con el apoyo de todos los países. Ven ahora adoptadas medidas en su territorio en contra de sus intereses y dictados por otros. Por eso hay que recuperar la soberanía de los países miembros sobre las aguas territoriales y zonas económicas exclusivas. El sector no se ha visto involucrado. No ha tenido suficientes datos científicos sobre un estudio que los autores reconocen tener limitaciones, como ya dijo la comisaria, con consecuencias socioeconómicas que no se han tenido en cuenta. Eso puede afectar a muchísimos pescadores de la zona o de la pesca costera artesanal, que ve afectada su capacidad de pesca. En Portugal se determina el cierre de 15 zonas de pesca y eso puede afectar a muchas especies. Así que, señora comisaria, ¿qué estudios han sido estos? ¿Cómo se ha llegado a estas conclusiones? ¿Qué impactos socioeconómicos se han previsto? ¿Cuántas embarcaciones? ¿Qué artes? ¿Cuántos pescadores se han visto afectados? ¿Qué cantidad de pescado se va a dejar de pescar? ¿Qué medidas compensatorias se han previsto para los impactos? ¿Reconoce suspender este acto? Muchas gracias. fahren fort mit Herrn Kollegen Giarrusso.
Gracias. Continuamos con el señor Giarrusso. Señora Presidenta, queridos colegas, ya en el 2016 en este Parlamento se debatió la importancia crucial para el equilibrio medioambiental y económico de nuestros mares y de esas zonas marinas vulnerables y cómo protegerlas lo mejor posible. Pero en todos esos años no se ha hecho nada y ahora seguimos aquí discutiendo. Ha habido un gran error inconcebible por 3 razones. Uno, una razón legislativa, ya que esto es un acto de ejecución que debía entrar en vigor ya en el 2018. Una razón política, porque ya el 9 de octubre dijimos, voteando aquí una propuesta de resolución, cuál era nuestra postura. Y luego una razón medioambiental, porque por definición esas son las zonas marinas más vulnerables con ecosistemas que necesitan siglos para regenerarse. Así que dejemos de debatir. Defendamos nuestros mares y el futuro de nuestros pescadores, porque defendiendo los mares se fomenta la pesca artesanal sana y sostenible. Por eso es tan importante defender a nuestros pescadores y sus familias y la cultura vinculada a la explotación del mar. Dankeschön, Herr Kollege. Und wir fahren fort. Gracias. Señora Carballo. Cara Presidente, Querida señora Presidenta, señora Comisaria, queridos colegas, la protección de los ecosistemas marinos ricos en biodiversidad es algo fundamental para la sostenibilidad de nuestras actividades en los océanos. El reglamento que tratamos hoy refleja esa ambición. La pesca de arrastre en profundidad es una actividad con efectos importantes en los diferentes hábitats marinos. Al mismo tiempo, al tomar decisiones que reflejan una actividad tan importante como esta, como la pesca para Europa, es importante hacerlo de la manera más fundamentada posible, es decir, basándonos en datos científicos, los datos más recientes y siempre escuchando a los responsables del sector, a las autoridades competentes. En la situación de crisis actual en la que se encuentran nuestros actores económicos luchando con altos precios energéticos, escasez de recursos, tenemos que ocuparnos también de concretizar esta medida con mucho cuidado. La pesca de arrastre, aunque solo afecta el 2% de las zonas marinas por debajo de 800 metros de profundidad, sigue siendo un fondo de rendimiento importante para diferentes industrias y comunidades costeras. Por ese motivo, pido que tengamos en mente este objetivo a largo plazo. Pero creo que ahora hay que poner fin a esta actividad. Más bien, lo que hay que hacer es tener en cuenta las preocupaciones expresadas por varios países miembros. Países que ya se han nombrado aquí. Así que escuche, señora Presidenta, lo que reclaman los diputados y lo que también reclaman los miembros de esta comunidad. Muchas gracias. Ganz herzlichen Dank. Und wir fahren. Muchísimas gracias. Señor González Casares, por favor. Presidenta, comisaria, mi país, Galicia, tiene el sector pesquero más potente de la Unión Europea. Las comunidades costeras viven del mar, de la pesca, y por eso también reivindicamos aquí el respeto por la pesca, el respeto por la gente del mar que se está viendo agredida con las decisiones de la Comisión Europea con respecto al reglamento de la pesca de fondo. Vemos que se está creando incluso antieuropeísmo con estas decisiones, lo cual me duele, porque allí todo el mundo cree en Europa. Y es debido al exceso de celo en la aplicación de este reglamento, a una aplicación del reglamento sin la debida evaluación, sin saber el daño que provoca, el daño socioeconómico que empezamos a ver en esas comunidades costeras de Galicia, donde meten todo en un mismo saco, donde no hay evaluación socioeconómica. Están tomando decisiones sin verdadero peso científico y lo que exigimos de verdad y ya de una vez es una reevaluación, además de la suspensión del acto de ejecución. Se están preparando recursos
para matar este acto. Y yo le pido al comisario, que hoy no está aquí presente, que de verdad reevalúe esto de una vez, que esta situación es insostenible para la gente de la pesca y que además se indemnice. Ellos no quieren subvenciones ni indemnizaciones, lo que quieren es salir a pescar. Pero lo que no se puede decir es que luego paguen los Estados miembros el daño provocado por la Comisión Europea. Estamos también abriendo la puerta a productos pesqueros menos sostenibles, a importación menos sostenible. ¿Es este el objetivo de la política pesquera común? Lo que queremos es, en el Pacto Verde Europeo, la sostenibilidad, la autonomía estratégica, no la dependencia exterior. Productos sanos, saludables y pescados en los mares sostenibles europeos. Si no pasará, como decía el poeta galego Manuel Antonio, fomos ficando sós, o mar, o barco, mais nós. Nosotros no queremos que le pase eso a nuestros pescadores, a nuestra gente del mar. Gracias. Dankeschön. Als nächstes hat das Wort Frau Kollegin Chabot. Gracias. La colega Chabot, por favor. Madame la Présidente, Señora Presidente, señora Comisaria, queridos colegas, quiero darle las gracias a la Comisión por este acto de ejecución tan esperado y exigido por el Parlamento desde hace 6 años. Pero voy a hacer un comentario para entender de qué hablamos aquí. A ver, por favor, miren ciertos mapas cartimétricos en forma tridimensional y no bidimensional. La plataforma continental está a 200 metros y los fondos marinos no tienen una pendiente suave, sino que hay una pendiente brutal que cae, que es una zona de biodiversidad muy rica. ¿Por qué suben las corrientes con los nutrientes del fondo marino? Y es ahí donde crecen los corales de agua fría. Hay que examinar estas 87 zonas que quieren ustedes proteger como recifes coralinos, como de aguas calientes. Habría que desplazar la zona de pesca fuera de esas zonas sensibles y así serán los pescadores los primeros beneficiados y se protegería la biodiversidad. Es necesario que la Unión Europea actúe con el ejemplo. Hay una serie de sensibilidades nacionales que hay que tener en cuenta y hay que tener en cuenta a los operadores del sector, o sea, a los pescadores, pero hay que respaldar el desarrollo de una pesca más sostenible. Y hay un solo océano que es fuente de bien para toda la humanidad, cuya responsabilidad de protección nos incumbe a todos. Gracias. Herzlichen Dank. Und wir fahren fort mit Frau. La señora Keller, por favor. dear colleagues, the deep sea is... Queridos colegas, el fondo del mar es un misterio para nosotros. Sabemos más de la superficie lunar que del fondo marino. Y, sin embargo, estamos llenando este lugar tan delicado de basura y diezmando el pescado. Se pesca sin saber si lo pescado luego se aprovecha o no. Ya en el 16 se pedía más protección de los fondos marinos en el reglamento y ahora pedimos que la Comisión realmente proteja la vida marina en el fondo del mar. Esto es algo que hay que celebrar y no denunciar. La Comisión tiene el trabajo de proteger la biodiversidad marina. Es un reglamento que nosotros ya hemos votado. Queridos colegas, ya es hora de que le demos prioridad a la protección de la naturaleza, porque la crisis de la biodiversidad no desaparecerá. Y tampoco desaparecerá si legislamos sin luego poner en práctica esas leyes. La protección de la naturaleza beneficia a las comunidades pesqueras a largo plazo. Necesitamos desarrollar artes pesqueras que protegen de forma demostrada los ecosistemas marinos y los fondos del mar. Hay que convertir esa pesca en más ecosostenible. Así daremos resiliencia al sector pesquero y fomentaremos una nueva generación. Solo el 1,6% de las zonas del Atlántico Norte estarán protegidas. Es poco, necesitamos más zonas protegidas y no menos, porque nuestras vidas dependen de ello. Gracias. Vielen Dank. Und wir kommen als nächstes. Gracias. La
Señora Jamet, por favor. Oui, Madame la Présidente. Señora Presidenta, queridos colegas, señora Comisaria, en el peor momento y de la peor manera posible, la Comisión ha decidido prohibir la pesca de fondo en 87 zonas en toda la fachada atlántica. Esto no es una anécdota, hay que decírselo claramente al señor Sinkevičius. Y ya lo dijimos en detalle en la última Comisión de Pesca. Hablamos de 16.000 kilómetros cuadrados, es decir, la mitad de la superficie de Bélgica. Mientras que la pandemia sigue haciéndose sentir en todos los sectores, mientras que nuestros pescadores franceses ya no reciben ayudas para los carburantes, mientras que han sido sacrificados en el contexto del acuerdo del Brexit y en el Golfo de Vizcaya están sufriendo recortes de la cuota de linguado brutales, deciden ustedes apretar las tuercas más aún. La Comisión ha tomado esta decisión arbitraria con dictámenes científicos obsoletos, sin preocuparse de las consecuencias socioeconómicas que sufrirán nuestros pescadores. Evidentemente puedo decir que después de haberme encontrado con ellos y escuchado claramente, nuestros pescadores no han sido escuchados y no se ha tenido en cuenta su opinión. No hablo aquí como diputada de ID, sino como diputada francesa, representada francesa de nuestros pescadores, digo bien, y siguiendo el ejemplo de los representantes españoles y portugueses que, superando diferencias partidistas, se unen para defendernos contra la Comisión Europea, que no distingue la pesca artesanal de la pesca de multinacionales y pesca industrial. Es decir, este pescado que Bruselas nos prohíbe pescar se va a importar o se importa ya desde países que no respetan ni nuestras normas ni nuestros recursos. La Comisión Europea se ha arrogado la competencia exclusiva en materia de pesca y se erige en guardiana de todos los océanos. Bueno, los verdaderos depositarios de estos recursos son nuestros pescadores, son garantes de nuestra independencia alimenticia, de la calidad de los productos y, evidentemente, están interesados en que duren esos recursos. Entonces, ahora se habla de variación climática, de recursos, de intemperies. No. Ahora nuestros pescadores luchan contra la tecnocracia europea, que decide por encima de sus cabezas. No estamos aquí para corroborar los deseos de la Comisión. Segundo, en un momento dado habrá que cuestionar sus competencias exclusivas, que no se gestionan bien. Tercero, habrá que suprimir este reglamento. Un momento. Hay una tarjeta azul de la señora Rose. Sí, es para usted, señora Jamet. Merci, Madame la Présidente. À vous entendre, seul... Gracias, presidenta. Según usted, la única responsable es la Comisión Europea. Usted da a entender que esta prohibición es ilegítima, pero no. Es legítima porque el Parlamento y el Consejo aprobaron este reglamento sobre la pesca en aguas profundas en el año 2016. La Comisión lo único que ha hecho es aplicarlo. Ya lo dije durante mi intervención. El Parlamento aprueba una ley, la Comisión la aplica. Es la democracia. Madame Rose, il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question. Oui. Ben voilà, procédons tous. No. Muy bien, muchas gracias. Ist auch möglich in diesem Rahmen. Sí, yo creo que en este entorno pueden hacerse también declaraciones aparte de preguntas. Muy bien, doy la palabra al señor Pineda. Gracias, presidenta. Señora comisaria, la Comisión parece tener una visión solo industrial de la pesca, ignorando por completo la realidad de las diferentes flotas y la situación real en los puertos y las lonjas. O eso parece con el Reglamento para la pesca en aguas profundas, elaborado sin tener en cuenta ni el tipo de embarcación ni las características o especificidades de cada costa. Dan el mismo tratamiento a las grandes flotas industriales que a la pesca artesanal. Aplican en el Golfo de Cádiz o en las costas gallegas las mismas medidas que en Francia o en Irlanda. Y todo esto sin tomar en cuenta la morfología de cada zona.
Esto ha llevado al sector a ponerse en pie de guerra y a que varios Estados se movilicen para pararlo. Es inaceptable que un reglamento que puede dejar solo en España a más de 10.000 familias sin su fuente de ingresos se haya hecho ignorando sus demandas y sin la participación de los afectados. La Comisión parece tener una chapuza legislativa que han tenido que corregir parcialmente y de urgencia porque está basada en datos obsoletos y sin un mínimo análisis de impacto socioeconómico en las diferentes regiones costeras, ni tampoco del impacto diferenciado de los diferentes modelos de pesca sobre la biodiversidad de cada uno de los ecosistemas marinos. Tenemos que preservar nuestros mares, sin duda, pero con estudios serios, medidas eficaces y una implementación inteligente, no burocrática, que evite mandar a nuestros pescadores a la miseria de forma caprichosa. Dejen de legislar a ciegas, incluyan el diálogo con las cofradías de pescadores y con las organizaciones ecologistas de cada territorio. Dejen de hacer políticas pesqueras burocráticas que parecen diseñadas por quien conoce mejor la realidad de un puerto deportivo que la de un puerto pesquero. Muchas gracias. Dankeschön, Herr Kollege. Und wir fahren fort mit. Muchas gracias. Señor Millán Mon, tiene la palabra. Las deficiencias del veto a la pesca de fondo que hoy debatimos son conocidas por todos. Me refiero al uso indiscriminado de datos científicos, ausencia de evaluación de impacto socioeconómico, la falta de consultas suficientes o la negativa totalmente injustificada a distinguir entre el arrastre y el palangre en contra de lo que, por ejemplo, dice el ICES. En el fondo, la Comisión ha trabajado con brocha gorda y no con un pincel fino. Este Parlamento, este hemiciclo, hace 2 semanas censuró el comportamiento de la Comisión mediante una enmienda presentada por mi grupo, el Popular. La Comisión también ha recibido la crítica unánime del Parlamento de Galicia, primera región pesquera de Europa, y de los 4 Estados miembros afectados, España, Portugal, Irlanda y Francia. Las primeras noticias sobre el impacto de este veto son preocupantes. En Galicia las capturas de las especies afectadas han caído hasta un 60% y la facturación ha disminuido notablemente. Antes de que esta tendencia se pueda confirmar, mi grupo y yo pedimos una vez más a la Comisión que suspenda ya la aplicación del veto a la pesca de fondo y que lo revise lo antes posible. Quiero recordar que el pasado 15 de septiembre, el mismo día que se aprobaba el reglamento que hoy debatimos, este Parlamento adoptaba una resolución que reclamaba a la Comisión que se abstuviese de proponer más normas que pongan en peligro nuestra seguridad alimentaria. Señora Comisaria, no podemos seguir legislando en el sector alimentario como si nada ocurriese. Ahí están la guerra de Ucrania y sus terribles consecuencias, múltiples consecuencias además. En un momento excepcional, con el precio de la cesta de la compra disparado, no se entiende que la Comisión esté limitando la pesca de pescado capturado por la flota europea. Hay ecosistemas vulnerables, ciertamente, pero nuestra seguridad alimentaria, nuestros pescadores y sus familias también son vulnerables. Yo concluyo, por sus deficiencias jurídicas, científicas, procedimentales y, evidentemente, también deficiencias en materia de oportunidad. Pensemos en las circunstancias trágicas que hoy vive Europa y la situación económica y social. Por todas estas razones, insisto, lo más sensato es la suspensión de la medida. Muchas gracias. Just a second. There is a blue card. Un momento, por favor, porque hay una tarjeta azul, si le parece. Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca, dziękuję bardzo za umożliwienie zadania pytania. Muchas gracias por permitirme esta tarjeta azul. Under table. Justo debajo. ¿Tiene usted también unos auriculares para escuchar la interpretación? No. Chciałem zadać panu pytanie, ponieważ wspomniał pan o aspekcie. Yo quería hacer una pregunta porque usted ha mencionado el aspecto alimentario de este problema de la pesca en aguas profundas. ¿Podría usted darnos más detalle qué es lo que quería decir al hablar de las consecuencias dramáticas para el sector alimentario? Bueno, yo creo que en la Unión Europea estamos teniendo problemas de alimentación. Aquí lo tenemos, como usted sabe muy bien, por ejemplo, con el problema de los cereales o del girasol. La guerra de Ucrania ha desatado un incremento en los precios de la alimentación, ha contribuido a romper todavía más o a alterar las cadenas de suministro de la alimentación, no solo de la energía, y aquí el problema que se va a producir es que va a haber menos pescado por las flotas europeas y, por tanto, los precios también subirán
Y es un problema porque, efectivamente, esto contribuye a romper o a hacer disminuir el consumo de una proteína, además, pues muy saludable, y tendremos que importar más de otros países no europeos, donde la pesca, además, no es tan sostenible, ni sufre o ni se acerca a esos criterios de sostenibilidad, etcétera, que la flota europea. Por eso sí creo que puede haber un problema, o que lo va a haber, de seguridad alimentaria en Europa, cuando tanto hablamos de seguridad estratégica, de autonomía estratégica. Creo que es por eso muy inoportuna la medida. Gracias. Gracias. So, dann fahren wir fort in der Rednerliste. Muy bien, seguimos en la lista. La señora Sullivan tiene la palabra. La protección de los ecosistemas marinos vulnerables es algo crítico, algo esencial para la naturaleza y para el ser humano. El hecho de que tengamos que hablar hoy de este tema es algo que me choca. La semana pasada se dijo que la naturaleza está gravemente afectada. Un 70% de descenso de la población de animales salvajes es lo que estamos viendo. Ni siquiera las aguas profundas están a salvo. Y sin embargo, hay quien dice aquí que está dispuesto a que haya una mayor destrucción en los océanos, minería, perforaciones y pesca de arrastre, incluso en zonas sensibles, vulnerables. Estamos al inicio de un proceso que podría desembocar en la mayor década de protección marina de la historia. Irlanda se ha comprometido al aumento de la protección un 30% de las zonas marinas para el 2030. Incluso la Unión Europea ha decidido ahora prever medidas para proteger 15.000 kilómetros cuadrados de aguas vulnerables y protegerlas ante la pesca arrastrera. Es una zona que cubre Waterford y Wexford conjuntamente. Ahora hay que mejorar estas medidas con legislaciones nacionales en todos los países miembros para poder establecer un ecosistema que funcione adecuadamente. Tenemos que dejar o empezar ya a poner fin a esta destrucción masiva de la naturaleza. Una tarjeta azul. Señor González. Señora Rose, yo compro todo lo que usted me dice de la protección de los mares y del planeta, pero mi pregunta es... Bien. Señora Rose, yo comparto lo que dice usted sobre la protección de los mares y que es necesario proteger nuestros mares. Pero mi pregunta es, ¿defiende usted un acto de ejecución? ¿Qué pruebas tiene que la pesca del palangre de la merluza afecte de esa manera al fondo marítimo? ¿Cuáles son las pruebas que tiene usted para decir esto? ¿Afecta esto al acto de ejecución? Es decir, veo una incongruencia terrible en lo que acaba de decir. Tenemos pruebas, tenemos datos y por ese motivo la Comisión está imponiendo este acto. El hecho de tener zonas vulnerables, creando más espacio para los peces y otras especies, ofreciéndoles esa protección, es algo crítico. Ya lo han dicho otros hoy. El beneficio de esto irá en pro de la pesca sostenible, resiliente en el futuro, que es lo que queremos conseguir. Queremos reconocer que los ecosistemas marinos están en una situación de peligro ante prácticas destructivas de pesca. Si lo invertimos, si ponemos fin a estas prácticas, aumentaremos las posibilidades para la vida marina, para los pescadores y para toda la sociedad en general. Gracias. Muchas gracias. Y continuamos dándole la palabra al señor Omarjee. Madame la Presidenta, no nos engaña Francia, que sigue actuando entre bastidores como el brazo armado de los grupos de interés de la pesca para oponerse al cierre de las pesquerías en todos los fondos marinos por debajo de los 400 metros.
y es totalmente necesario hacerlo. Y tampoco nos dejamos engañar por España, que quiere llevar a la Comisión ante el Tribunal de Justicia para poner obstáculos a la aplicación del reglamento. Señora Dalli, yo recuerdo que en una legislatura anterior la comisaria Damianakis ya se había tenido que enfrentar a los manejos de Francia y de España para evitar que se aprobara el reglamento sobre la pesca en aguas profundas. Por suerte, estaba en la comisión la comisaria Damianakis y por suerte existía el Parlamento Europeo. Así que yo le digo, por favor, haga frente a esas amenazas, a esas presiones, porque los océanos y los ecosistemas marinos sufren o corren un grandísimo peligro en la actualidad. Gracias. Perdone usted, hay una tarjeta azul de la señora Aguilera. ¿La acepta? Please. Sí. Señor Omarjee, me gustaría, normalmente siempre usted tiene unas intervenciones muy sensatas, no es que hoy no la haya tenido, pero me sorprende que acuse a gobiernos como el de su país, Francia o España, que lo que están haciendo es defender los intereses de un sector pesquero y también muy preocupados por el medio ambiente. Pero aquí hay cosas que no ha hecho bien la Comisión y es lo que denunciamos. Por tanto, no sé en qué se basa usted para decir que hay una presión soterrada cuando lo que está pidiendo, en caso del Gobierno español, es que se actualicen los datos para tomar las medidas adecuadas. ¿En qué se basa para acusar a los gobiernos, especialmente al de mi país? Si a usted no le preocupa el francés, a mí tampoco. Pero especialmente el de España se está ocupando mucho. Dime su opinión. Please. Eva, 30 segundos. Medio minuto, por favor. Querida colega, yo entiendo su comentario, pero aquí estamos en el Parlamento Europeo y, en general, defendemos el interés general europeo. También cuando se trata de cuestionar las posturas de los Estados que defienden el Consejo Europeo. No nos privamos y lo hacemos. Y también le puedo decir, usted dice que defienden a los pescadores, pero es que si seguimos pescando al ritmo actual, no va a quedar ni un solo pez, ni un solo crustáceo, ni un solo molusco disponible para la pesca comercial antes del 2050. Lo dice la ONU. O sea que urge actuar y urge proteger los ecosistemas de los fondos marinos que corren un gravísimo peligro. Muy bien, muchas gracias. Con esto llegamos a la siguiente oradora, que es la señora Monteiro de Aguiar. Adelante. Muchas gracias, señora presidenta. Señora comisaria, no tenemos dudas en cuanto a la importancia de las zonas marinas protegidas, la conservación y recuperación de los recursos naturales. Nos damos cuenta y lo entendemos, la prohibición de las prácticas de explotación más nocivas para el medio ambiente. Eso lo entendemos. Lo que no entendemos ni aceptamos es un proceso de decisión que ha sido poco transparente, que no tiene datos científicos, sin estudios de impacto económico-social, girados de espalda a quien vive en el mar y que depende de su rendimiento. Ya hemos dicho que una zona marina protegida, por muy útil que sea, no debe ser un fin en sí mismo, es un instrumento de conservación ambiental. Si se apoya en datos científicos, se coordina con todas las partes interesadas, puede ser determinante incluso para quien vive de la pesca. Les recuerdo que sus decisiones, nuestras decisiones también, afectan a comunidades enteras, familias que viven del sector de la pesca. El instrumento de conservación ambiental, si se aplica mal, no sirve ni al ambiente ni a la economía. Más bien lo contrario, destruye empresas, comunidades y destruye familias. La conservación de los océanos no es eficaz si no implica todas las partes interesadas, si no cuenta con la ciencia, con la transparencia y el principio de la proporcionalidad como pilar esencial. En este caso, una vez más, se han olvidado estos pilares. Señora comisaria, está representando aquí al comisario Sinkevičius.
pero le pido que piense en la suspensión de la decisión hasta tener las opiniones adecuadas, teniendo en cuenta las manifestaciones de los países miembros y también tener en cuenta las intervenciones de los diputados que han intervenido aquí hoy en el debate. Gracias. Miranda. Muy bien, le damos la palabra a la señora Miranda. Tiene usted la palabra. Estos días me escribieron Regino y sus socios, armadores de Burela de la flota del Pincho, afectados por la decisión de la Comisión, que nos explican cómo no se presentaron antes alegaciones para ser excluidos de esta decisión. La afectación de esta medida a más de 1.000 barcos, 4.000 tripulantes, la repercusión en las lonjas de mi país, Galicia, con la pérdida potencial de ventas, es un desastre. Con este veto a la pesca galega, cientos de tripulantes perderán su trabajo y sus salarios, y parte de sus salarios, que no solo en las artes incluidas en la pesca de fondo, como la flota de palangre del Gran Sol o la de arrastre del Cantábrico Noroeste, sino también la de artes menores de pesca artesanal, con 2.100 afectados en este segmento de flota. Personas y comarcas marineras afectadas por una decisión desproporcionada e injusta. Esta suspensión Este veto merece una suspensión urgente. La urgencia de presentar un recurso en Luxemburgo. Señora comisaria, transmítaselo al señor comisario, que aún no lo hemos visto, que es una vergüenza que no lo hayamos visto todavía. Y hay dos problemas. El primero, a la Comisión Europea no le importa la pesca. El segundo, el medioambiental y económico, pues desde la organización política que milito, el BNG, estaremos a favor de preservar los recursos medioambientales siempre y la biodiversidad. Pero es que aquí se ha vulnerado también eso, se ha vulnerado el medio, los recursos disponibles y las capacidades de pesca, pues no se ha tenido en cuenta el impacto social, no se han tenido los datos actualizados, no se hace la distinción entre las artes de arrastre de fondo, las de enmalle y las de palangre. La flota galega ha sufrido muchos desguaces, va a producirse sobrepesca y eso va a provocar un desequilibrio medioambiental. Y desde aquí votaremos siempre en contra del veto, como lo hicimos en el 2016. Gracias. Muchas gracias. Le damos la palabra al señor Kelly. Gracias. La Unión Europea tiene la zona de pesca más grande del mundo, con unos 68.000 kilómetros de costa. Irlanda, una pequeña isla, tiene una de las tasas de costa sobre territorio más grandes de la Unión Europea. Nuestros pescadores son responsables de una actividad que es un honor y un orgullo para nuestras comunidades pesqueras. Es verdad que aparte de proteger esta actividad, tenemos que proteger nuestros ecosistemas. Y los ecosistemas de los fondos marinos son lugares únicos para la biodiversidad, sobre todo porque las especies de esas zonas marítimas son muy vulnerables a la sobrepesca, sobre todo por sus larguísimos ciclos de vida que hacen que dure mucho la recuperación de una población. Por eso, la pesca sostenible de esos ecosistemas vulnerables es necesaria. La palabra clave es la sostenibilidad. Por eso tenemos que tener en cuenta las consecuencias socioeconómicas del reglamento de ejecución de la Comisión. Los esfuerzos de conservación son cruciales, pero asimismo lo es la necesidad de proteger la vida y la actividad económica de nuestras comunidades pesqueras para que sean sostenibles desde el punto de vista económico y medioambiental. En la aplicación de este reglamento, pido a la Comisión que tenga en cuenta sobre todo las circunstancias únicas de las comunidades pesqueras y de la industria, que consulte todo lo necesario con las comunidades, que utilice datos actualizados a la hora de clasificar una zona como zona vulnerable. Y los aspectos socioeconómicos tienen que incluirse antes de tomar medidas tan drásticas. Como ejemplo, los pescadores irlandeses ya han sufrido mucho después del Brexit, porque perdieron acceso a las aguas británicas y también a sus puertos. Por eso no podemos olvidar el contexto económico en el que se están tomando estas decisiones. Pido que la Comisión lo tenga muy en cuenta a la hora de aplicar ese acto de ejecución. Gracias. Con esto hemos llegado al final de la lista de oradores. Llegamos a las intervenciones espontáneas. Hay dos solicitudes. El señor Vela tiene la palabra.
Thanks very much, President. Muchas gracias, presidenta. Yo soy irlandés. Cada vez que se habla de la pesca, nosotros recordamos la lucha de la comunidad pesquera irlandesa, que se ha sentido tratada como ciudadanos de segunda durante mucho tiempo. Nuestros distintos gobiernos en Irlanda hace tiempo que han vendido a nuestros pescadores. Además, tenemos una reputación de regalar nuestros recursos naturales. En la costa de Wexford hay una situación en estos momentos porque se están presentando muchas solicitudes para erigir zonas con generadores eólicos en el Featherton Sea, en Dunmaris y otras zonas. Y yo estaré muy a favor de los generadores eólicos en alta mar. Son una idea genial y brillante para todos. El problema que tengo es que estas turbinas eólicas se proponen antes de que se hayan definido esas zonas de protección marítima. Aunque la Unión Europea tenga el objetivo de tener un 30% de renovables, solo se han designado un 2% de esas zonas. O sea que estamos empezando la casa por el tejado. Thanks. Muchas gracias. Y había una solicitud más de la señora Chabot, pero que en realidad ya ha intervenido y ya no puede volver a intervenir. Así que le doy la palabra a la comisaria, a la señora Daly. Ah, ok, mais c'était marqué comme catch the eye, c'était une blue. En una tarjeta azul. Bueno, pero ¿para quién era? Se lo podemos preguntar. Bueno, entonces, seguimos el turno espontáneo y luego la tarjeta azul, empezando por la señora Daly. Yes. Yes. Thanks very much. Muchas gracias. He de decir que un reglamento determine cuáles son las zonas profundas en las que los ecosistemas marítimos son vulnerables, pues es genial. El problema está en los detallitos. Pasa lo mismo con las directivas y los reglamentos y la manera en la que se aplican. El hecho de que no se haya tenido en cuenta la comunidad pesquera, que no se haya distinguido entre operadores de gran tamaño y de pequeño tamaño en una comunidad que ha sido muy afectada, pues saca a la luz la contradicción de querer proteger los ecosistemas marítimos, y está muy bien, pero ¿qué hacemos a la hora de aplicar todo eso? Porque tenemos una directiva marco que Irlanda no ha aplicado, no ha designado las zonas de protección marítima, y por eso ahora tenemos a estas empresas gigantescas portuguesas y francesas que están solicitando permisos para erigir en Killane y Killarney estas instalaciones eólicas en zonas que no se sabe si van a definirse como zonas de protección especial. ¿Qué va a hacer la Comisión? Thank you. Now we show... Gracias. Ahora, seamos un poco flexibles porque los registrados para la intervención en el Catch the Eye no siempre lo dijeron antes. Señor Kelly, ¿aceptaría usted una tarjeta azul algo tardía? La colega Chabot tiene la palabra. 30 segundos. Y 30 segundos de respuesta. Gracias, señor Kelly. Mi pregunta a usted se dirige a todos sus colegas que denuncian esta medida de la Comisión Europea. Porque hay algo que no entiendo. Todas estas intervenciones hacen pensar que esta medida va en contra de los pescadores. Mientras que lo hemos dicho claramente, los ecosistemas son sensibles. La idea es desplazar las operaciones de pesca fuera de esas zonas tan vulnerables. ¿Qué consecuencias sufrirán los pescadores? Porque hablan ustedes como si eso fuera dramático. Pero ¿cuál es el drama? Esta medida es pertinente también para los propios pescadores. Gracias por la pregunta. Como hemos señalado y los colegas también, deseamos pesca sostenible, queremos proteger las zonas marinas, pero lo primero es que necesitamos datos actualizados, que no es el caso actual. Segundo, se prohíbe la pesca de esas
aguas, o sea, irlandesas u otras, y habrá escasez alimenticia, como dijo el señor Millán Mon, y por eso habrá que importar productos de pesca de otros países que no aplican esas normas ni prácticas sostenibles. O sea que tenemos que proteger a nuestro propio grupo de pescadores y pensar en los más afectados, los pescadores. Y si luego se despejan las dudas, bien. Gracias. So, a very vivid debate. The last. Bien, en este debate la última palabra la tiene la comisaria. Adelante, señora Dalli. Thank you, Madam President. Gracias, señor presidente. Señorías, gracias a todos por sus comentarios y este diálogo tan abierto. Voy a intentar dirigirme a ustedes respondiendo algunas de sus cuestiones. Aunque ya me he dirigido a ustedes sobre estos particulares en mi intervención inicial. Algunos de ustedes alegan que la Comisión no ha utilizado los datos más actuales. Por favor, seamos claros. Cualquier información científica puede tenerse en cuenta únicamente si se ha comunicado e inspeccionado adecuadamente en los órganos científicos y si esos datos ya se emitieron a todos los Estados Unidos en el 2017. Hablamos aquí de un proceso de revisión científica implicando a los científicos expertos y de los datos comunicados por España como parte de los datos del 2022, aunque eso solo podrá tenerse en cuenta en el próximo ejercicio de revisión del ICES. Entonces, esos datos no pueden ahora tenerse todavía en cuenta en la revisión de datos del año 21, que fueron los que se tuvieron en cuenta al aprobar este acto. Algunos de ustedes se preguntaban por qué no esperar 2 meses más hasta disponer de los nuevos datos científicos. La Comisión y el ICES han esperado muchos años a que se entregasen los datos correctos por parte de los Estados miembros para elaborar ese dictamen científico tan necesario. Una vez disponibles esos datos, la Comisión no perdió el tiempo, ya que sabíamos que la obligación legal de aplicar el reglamento ya vencía. Esperar más aún hubiera conducido a una prórroga adicional injustificada de varios meses adicionales. Hubiera tenido que relanzarse todo el procedimiento con además un nuevo bando de aviso al Reino Unido. Se hubiera provocado un retraso adicional. En el 2019, las administraciones y los operadores ya informaron. Algunos de ustedes alegan que no hemos analizado el impacto socioeconómico de esas prohibiciones. O sea, que la base para aprobar este acto de ejecución propone opciones de gestión que considera la intensidad del ejercicio pesquero y el impacto socioeconómico. Veo con preocupación que en el sector pesquero, sobre todo el español, le sigue resultando difícil cuantificar el impacto exacto de su propia flota. Hemos recibido cifras muy variadas de cómo las comunidades de pescadores se verían impactadas
y cómo se verían impactadas las economías regionales. La Comisión ha pedido repetidas veces los detalles e información detallada, pero hasta ahora sin éxito. En cuanto a esas repetidas alegaciones de que no ha habido proceso de consulta y de que no se ha implicado a la industria, quiero ser clara una vez más, porque los últimos 2 años la Comisión ha llevado a cabo consultas extensas con los operadores interesados, con los Estados miembros y con los grupos asesores. Por primera vez, el ICES invitó a operadores interesados a participar en talleres o seminarios del ICES y del Comité Científico. Talleres realizados en el 2020, ahí donde se invitó a todos los operadores para que ofrecieran su eco. Además, la Comisión ha realizado reuniones regulares con las organizaciones nacionales y los operadores interesados para informar cada vez que se ha tomado un acto legislativo. La Comisión también le ha ofrecido a los Estados miembros y a los operadores interesados todo tipo de intercambios de opinión. En cuanto a alegar que la Comisión ha llamado a la industria pesca una industria destructiva, rechazo categóricamente esa afirmación. La Comisión, desde luego, nunca ha proferido semejante frase. La Comisión no tiene semejantes intenciones de destruir la industria de pesca. Lo que queremos, de forma colectiva y conjunta, junto con el sector, es una transición hacia prácticas de pesca sostenibles. Explico una vez más que este acto de ejecución que aprobó la Comisión en el mes de septiembre no cambiará nada de lo ya establecido en el reglamento del año 16, ni en cuanto a las artes de pesca afectadas, ni en cuanto a las profundidades en cuestión. Se aplica a esas 87 zonas de protección, pero solo por debajo de 400 metros de profundidad. La Comisión ha pedido a la Administración española en diferentes ocasiones que comparta su evaluación de impacto socioeconómico y hasta ahora solo hemos visto esas cifras citadas en la prensa. Así que ahora estamos esperando esas informaciones concretas pronto. El señor Sánchez, presidente del Gobierno de España, ha dicho que los 223 barcos españoles afectados podrán seguir faenando como de costumbre. La Unión Europea quiere que se protejan esas 87 áreas y que se recuperen y vuelvan a repoblar sus stocks. Los pescadores se beneficiarán de ello, porque un océano saludable será la mejor promesa de futuro para las comunidades pesqueras. Y solo así se podrá conseguir que contribuyan a mitigar el cambio climático. Damit ist die Aussprache. Muchísimas gracias, señora comisaria. Con